1. Introducción 1,1 Contexto bíblico. El libro del Apocalipsis, también conocido como Revelación, es uno de los textos más simbólicos y enigmáticos de las Escrituras. En el capítulo 6, se nos presenta la apertura de los 7 sellos por parte del Cordero, un acto que desata una serie de eventos catastróficos sobre la tierra. Los primeros 4 sellos son comúnmente interpretados como los jinetes del Apocalipsis, el caballo blanco, el rojo, el negro y el pálido, cada uno representando una fase distinta de tribulación para la humanidad. El segundo sello es particularmente relevante para esta tesis. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía, «Ven». Entonces salió otro caballo, rojo, y al que lo montaba se le concedió quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Apocalipsis 6 en 3-4. Este jinete rojo simboliza la guerra y la violencia, un periodo en el que la paz se retira de la tierra, dando paso a conflictos de gran escala. Nuestro enfoque se centra en identificar este sello con la Primera Guerra Mundial, un conflicto que marcó un antes y un después en la historia moderna, no solo por su magnitud y destrucción, sino por su impacto en la estructura política, económica y social del mundo. El tercer sello, descrito en Apocalipsis 6 en 5-6, presenta un jinete negro que lleva una balanza en la mano, simbolizando desigualdad económica, hambre y escasez. Este se vincula con la Gran Depresión de 1929, un periodo de crisis económica mundial que agravó la pobreza y la desesperación, marcando una segunda etapa de tribulación después de la guerra. 1,2 Enlace con la historia moderna. La tesis principal propone que los sellos del Apocalipsis pueden interpretarse como eventos históricos que reflejan las fases de juicio y tribulación descritas en el texto bíblico. En este contexto, la Primera Guerra Mundial se presenta como el cumplimiento del segundo sello, mientras que la Gran Depresión encarna el tercer sello. Justificación histórica y teológica. 1. Quitar la paz de la tierra. La Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto global que involucró a múltiples naciones y causó la muerte de millones, desestabilizando el orden político y social. 2. La Gran Espada. Este simbolismo puede asociarse con el avance de las tecnologías bélicas, como las ametralladoras, el gas venenoso y los tanques, que llevaron la destrucción a niveles sin precedentes. 3. Impacto en la humanidad. El trauma de la guerra dejó a las naciones vulnerables, allanando el camino para la crisis económica que se convertiría en el tercer sello. La tesis se enfocará en demostrar cómo estos eventos históricos cumplen las características descritas en Apocalipsis, considerando tanto las narrativas bíblicas como el análisis de los acontecimientos políticos, sociales y económicos de la época. 2. El segundo sello. El jinete rojo y la Primera Guerra Mundial. 2,1 Simbolismo del jinete rojo. La representación del jinete rojo en Apocalipsis 6 en 3-4 es clara. Su misión es retirar la paz de la tierra y desatar conflictos. Esto se evidencia en 2 elementos clave. 1. Quitar la paz, un estado de guerra que afecta no solo a un territorio específico, sino al mundo entero. 2. Se le dio una gran espada, un instrumento de destrucción masiva, simbólico del avance de las tecnologías de guerra en la era moderna. En la historia moderna, ningún conflicto refleja mejor esta descripción que la Primera Guerra Mundial. Fue un periodo en el que las alianzas internacionales, las tensiones nacionalistas y la carrera armamentista culminaron en un conflicto global que afectó cada rincón de la Tierra. 2,2 Causas de la Primera Guerra Mundial y su relación con el segundo sello. 2,1 Alianzas militares y la carrera armamentista. A finales del siglo XIX y principios del XX, Europa se dividió en 2 bloques militares, la Triple Alianza, Alemania, Austria, Hungría e Italia, y la Triple Entente, Reino Unido, Francia y Rusia. Esta división creó un ambiente de tensión constante, donde el aumento de armamentos y ejércitos reflejaba una preparación para un conflicto inevitable. La acumulación de poder bélico puede asociarse con la Gran Espada del jinete rojo, un símbolo de la amenaza constante de violencia que marcó esta época. 2,2 Nacionalismo extremo y tensiones en los Balcanes. El nacionalismo exacerbado, especialmente en los Balcanes, sirvió como detonante del conflicto.
El asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914, un acto impulsado por tensiones nacionalistas, fue la chispa que encendió el polvorín. Este evento representa cómo la paz fue retirada de la región, cumpliendo el mandato del segundo sello. 2,3 Imperialismo y lucha por el poder global. En las décadas previas a la Primera Guerra Mundial, las grandes potencias europeas participaron en una intensa competencia por la expansión de sus imperios coloniales. África, Asia y otras regiones fueron divididas entre estas potencias, lo que provocó disputas territoriales y una creciente desconfianza entre naciones. Relación con el segundo sello. La expansión imperialista refleja el espíritu del jinete rojo, ya que las naciones compitieron por recursos y poder a expensas de la paz. La Gran Espada simboliza no solo el armamento, sino también el poder que estas naciones estaban dispuestas a ejercer para dominar a otras. 2,4 La propagación de ideologías conflictivas. El auge del nacionalismo, el militarismo y el imperialismo fomentó una mentalidad de nosotros contra ellos, dividiendo al mundo en bloques opuestos. Este entorno de tensiones ideológicas y políticas creó las condiciones para un conflicto que se extendió a escala global. Relación con el segundo sello. Las ideologías nacionalistas quitaron la paz interna de muchas naciones, enfrentando a diferentes grupos étnicos y culturales. La guerra no solo se libró con armas, sino también con ideas, desatando odios y divisiones profundas. 2,5 Crisis en los Balcanes. El polvorín de Europa. Los Balcanes, una región de tensiones étnicas y políticas, se convirtieron en el epicentro de los conflictos que desencadenaron la Primera Guerra Mundial. La caída del Imperio Otomano dejó un vacío de poder, mientras que los movimientos nacionalistas y los intereses de las potencias europeas colisionaron en esta región. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, 1914, fue el catalizador inmediato del conflicto, pero este solo fue posible gracias a décadas de tensiones acumuladas. Relación con el segundo sello. El jinete rojo quita la paz en una región específica, pero las tensiones en los Balcanes no solo afectaron a Europa del Este, involucraron a las grandes potencias, arrastrándolas a la guerra. La Gran Espada puede asociarse con el militarismo que caracterizó las estrategias de Austria-Hungría, Serbia y las potencias aliadas. 2,6 La tecnología como la Gran Espada del jinete rojo. Uno de los aspectos distintivos de la Primera Guerra Mundial fue el uso de tecnologías bélicas innovadoras que aumentaron la capacidad destructiva del conflicto. Las ametralladoras, el gas venenoso, los tanques y los aviones marcaron un cambio radical en la forma en que se libraban las guerras. Relación con el segundo sello. La Gran Espada no tiene por qué interpretarse literalmente, puede simbolizar el avance de las herramientas de guerra. El uso de estas tecnologías no solo desató una destrucción masiva, sino que también amplió el alcance del conflicto, afectando tanto a los combatientes como a las poblaciones civiles. 2,3 Simbolismo del jinete rojo y su impacto global. 3,1 Quitar la paz de la tierra. Como concepto global, la Primera Guerra Mundial no fue simplemente un conflicto regional, fue el primer conflicto verdaderamente global. Las alianzas entre naciones aseguraron que cualquier disputa local se transformara en un enfrentamiento a gran escala, afectando a todos los continentes de alguna manera. La retirada de la paz no solo se manifestó en la guerra misma, sino también en las divisiones políticas y sociales que dejó en su estela. La idea de que se matasen unos a otros refleja la pérdida de la humanidad y la compasión durante este periodo, donde las bajas humanas se contaban por millones. 3,2 Se le dio una gran espada, como símbolo de juicio. El simbolismo de la espada en el segundo sello también puede interpretarse como un juicio divino sobre las naciones que abrazaron el militarismo y la violencia como medio para resolver conflictos. La guerra no solo fue un evento humano, sino un momento de juicio que expuso las debilidades morales y espirituales de las naciones involucradas. La espada también representa la división interna dentro de las naciones, muchas de las cuales enfrentaron revueltas y disidencias debido a las tensiones de la guerra. 2,4 Conclusión parcial. Causas y simbolismo. El segundo sello del Apocalipsis, con su jinete rojo, encuentra un paralelo claro en la Primera Guerra Mundial.
Este conflicto no solo cumplió las características descritas en Apocalipsis 6 en 3:4, sino que también representó con acento agudo un juicio sobre las ambiciones y las divisiones de la humanidad. La retirada de la paz, la escalada de violencia y la utilización de una gran espada tecnológica y política consolidan este evento como la manifestación histórica del segundo sello. 2,5 El impacto directo de la Primera Guerra Mundial como manifestación del segundo sello. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, no solo fue un conflicto de gran escala, sino que sus consecuencias afectaron profundamente el orden mundial, política, social y espiritualmente. En esta sección, exploraremos cómo este impacto directo refuerza la interpretación del segundo sello del Apocalipsis. Continuará.